El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de la ofrenda más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo de la 32ª semana del tiempo ordinario. Vemos pues en pantalla el tema para este domingo: la generosidad de la ofrenda espiritual. Vamos a entender por medio de la palabra de Dios hoy qué significa lo que donamos nosotros a la iglesia. Hay que cambiarle el concepto de esa limosna que me sobra y que yo le doy a la iglesia. Hay que cambiarlo por una ofrenda más espiritual. Yo ofrezco porque amo. Ese es el gran signo de la ofrenda. Yo ofrezco porque amo. Vemos en la palabra de Dios hoy, pues, tanto en el Evangelio de San Marcos como en la primera lectura del libro de los Reyes, como ambas mujeres viudas, una de Sarepta y otra de Jerusalén. Una mujer que es pagana, la primera, pagana, no cree nadie, pero encuentra en un profeta llamado Elías algo diferente. Quizás no había encontrado en ningún profeta unas palabras tan significativas como las que dijo hoy en este gran libro. Por eso le llamó la atención, diría esa mujer de Sarepta, una mujer que había encontrado unas palabras sobrenaturales o sabias del profeta Elías, que le quiere como ofrecer un gran mensaje al pueblo a través de ella. Vaya, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó: por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. La manda el profeta Elías a hacer una encomienda. Quizás la mujer era muy pobre, muy necesitada, y tenía un poco para ofrecer. No tenía sino, decía ahí, un poco para hacer un pedazo de pan, un poco de harina, un poco de aceite. No tenía nada más. Tengo para alimentar a mi hijo y para alimentarme a mí. No tengo más sino para sobrevivir hoy. Mañana moriremos. No tenemos nada más. Pero el profeta Elías la exhorta diciéndole que el Señor siempre nos va a dar bastante. La orza de harina no se le va a acabar. La alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Esas palabras seguramente las había leído esta mujer por algún lado, pero la convenció, le abrió la fe en el corazón. Y cuando el profeta le abre la fe en el corazón, esta mujer entiende que a través de ese mensaje el Señor la iba a ayudar. Por eso le ofrece al profeta Elías, siendo un sacerdote, pongámoslo de esa manera, y le va y le entrega lo que él pide. Y seguramente que Dios a esta mujer le dio lo demás y nunca la dejó en su pobreza ni tampoco en el hambre. Eso hay que entenderlo nosotros en nuestra vida. Nosotros le ofrecemos a Dios ¿qué?
migajas. Le ofrecemos a Dios ¿qué? Cosas que nos sobran. ¿O cómo es nuestra ofrenda delante del Señor? Hay que convertir esa ofrenda. La ofrenda que usted le da al Señor la debe de elevar a un principio espiritual. Yo ofrezco porque amo, porque yo quiero. Yo ofrezco lo que puedo dar porque en mi corazón hay una relación con Dios de afectividad, de amor, de un Dios que yo me encuentro con Él, que me ayuda, que me lo da todo. Cuando vamos al supermercado y nos gastamos todo el dinero y luego vamos para misa y no llevamos nada. Les voy a leer lo que nos dice Deuteronomio en el capítulo 16, versículo 16, 17. Dice: nadie deberá presentarse ante el Señor con las manos vacías, sino que cada uno llevará su ofrenda conforme a los bienes con el que el Señor su Dios le haya bendecido. Si comprendemos el texto del Deuteronomio, somos capaces de comprender nuestra vida. Somos capaces de comprender lo que le damos a Dios. Soy capaz de comprender que Dios no es un Señor de miserias, que Dios nos ha dado la vida, la alegría, la familia, cómo sobrevivir en este mundo temporal, cómo nos da los bienes, los alimentos. Yo soy capaz de comprender que esa ofrenda que yo he hecho en el altar, que llevo a la iglesia, es totalmente diferente. Y hoy nos lo repite el Señor en el Evangelio de San Marcos. Primero nos da a entender que hay unas personas llamadas escribas, fariseos, aquellos judíos que predicaban lo que no sentían, que en su corazón había una apatía, que ellos identificaban a Dios hipócritamente. Ellos solamente se fijaban en las leyes y en las normas y eran verdaderamente hipócritas. En su corazón no estaba el amor, por eso no depositaban nada con amor. El fariseo y el hipócrita y el letrado es ese. Es aquella persona que quiere dar pero sin corazón. Cuando usted está enamorado o está enamorada, si usted el enamoramiento lo convierte en signos, conquista a la persona. Está enamorado y no le lleva ni una flor, ni la invita a almorzar, ni a comer, ni al cine, ni a pasear, nada. ¿Qué será este hombre o esta mujer en el matrimonio? Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, porque somos amarrados, porque no compartimos lo que sentimos, o quizás sentimos muy poco, por eso compartimos poco. ¿Qué es lo que quiso expresar hoy el Señor por medio de su palabra? Primero, a que sintamos en el corazón lo que vamos a dar. Que no seamos pues como esos escribas que no sentían lo que daban, que en su corazón estaba un vacío espiritual. Lo que daban lo daban con hipocresía, por eso no daban nada, daban lo que les sobraba, o quizás daban mucho de lo que en verdad habían sacado de las cosas, de los impuestos. Pero hoy el Señor nos invita a elevar esa ofrenda, que esa generosidad de la ofrenda sea espiritual. Yo doy porque amo, yo me entrego al Señor porque el Señor me ha amado, porque el Señor me brinda, porque el Señor está en mi corazón. Cuando yo doy 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, eso es lo que hay en el corazón tuyo. Eso es el grado de amor que usted y yo le tenemos a Dios. De ahí depende el amor. Es que el amor depende de lo que nosotros donamos también. El amor depende de lo que usted quiera a su esposo o a su esposa, a sus hijos. Mi hijo, te amo tanto, pero no lleva al mercado a la casa. Mi hija, te amo tanto, pero no está pendiente de la educación de sus hijos. Eso no es amor. El amor se mide en la generosidad. El amor se mide ahí, en lo que yo pueda brindarle al otro. Por eso nos dice el Señor y nos da como este ejemplo. Jesús sentado enfrente
de las ofrendas, observa a la gente que va echando dinero. Jesús se sienta y observa. Es como el Señor nos observa a nosotros, nuestros comportamientos en la iglesia, cómo nos estamos comportando. Afortunadamente la iglesia no nos va a exigir nada. La iglesia católica a nadie le exige qué es lo que tiene que echar en las ofrendas. No. La iglesia lo que hace es ofrecer un medio de salvación, pero también la iglesia hace una catequesis sobre cada uno de los signos espirituales. Eso es una catequesis espiritual acerca de la ofrenda. También Jesús ve cómo los ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales, y llama a sus discípulos. ¿Cómo sabía el Señor que este tenía mucho y daba mucho, que este tenía poco y daba poco? Pero Jesús veía cómo todos ofrendaban y le daban al Señor por medio de su iglesia para mantener su iglesia. Ya eso no es de ahorita, eso es desde la antigüedad. Y le dice a los discípulos: les aseguro que esta pobre viuda ha echado en el arca las ofrendas más que nadie, porque esta viuda ha echado todo lo que tenía. Y cuando uno echa todo lo que tiene, y más en su pobreza, lo da todo. Es todo el amor que tiene esa pobre viuda en su corazón. Amaba inmensamente a Dios, amaba ampliamente a Dios. En su corazón había una transparencia con Dios. Seguro que Dios la cuidaba y le ayudaba. Por eso esa mujer viuda de Jerusalén le daba al Señor, aportaba al Señor. Ella sabía que ese Señor necesitaba, por medio de su iglesia, seguir evangelizando. Ella sabía que la iglesia necesitaba para continuar un proceso de mantenimiento en la vida temporal. Por eso el Señor lo que hace es exhortar a sus discípulos diciendo: los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para sobrevivir. Ella entendía que la vida se la había dado Dios y que tenía que responderle a Dios, porque nosotros tenemos que ser muy buenos administradores. Debemos ser administradores de nuestra vida, saber qué nos gastamos y qué no nos gastamos. Nos vamos para el comercio y derrochamos el dinero y no sabemos que hay gente que lo necesita. Hay gente que compra de sobra y no sabe que hay que compartir. La generosidad es una virtud que nos va a ayudar a la salvación, porque es ver la necesidad del otro, es ver la necesidad y la pobreza del otro, mientras otros gastan y malgastan el dinero. Hoy nos decía pues en la palabra de Dios esto: darse no es un problema de cantidad, sino de generosidad. Hay que darse en la familia, en el trabajo, en el barrio, en la comunidad parroquial. La entrega debe ser total. No le damos a Dios una limosna. Jesús le entregó toda su vida a su iglesia, y eso es lo que celebramos en la Eucaristía. Vivamos como aquellas viudas de Sarepta y de Jerusalén, pobres, pero con un corazón maravillosamente rico, nos dice la palabra. Podamos compartir de nuestra pobreza, pero lo que hay en el corazón, yo le doy al Señor, porque el Señor me da. Yo le estoy entregando a Dios el amor que hay en mi corazón. Ese es el concepto de ofrenda. Hay que cambiarlo. Yo no le doy a Dios de lo que me sobra. Me sobró en el mercado 100 pesos y eso le doy. No guardemos 50 pesos para darle al Señor. No, esto es lo que tú tienes en el corazón. La ofrenda también lo que hace es abstenernos de algo para compartir con Dios. Hay cosas innecesarias que se pueden comprar y que se pueden compartir. Abstención es muy importante en nuestra vida, porque lo que yo me abstengo de comprar es lo que yo comparto con Dios. Cuando usted vaya al mercado, meta a Dios en el mercado. Va a comprar su panela, su arroz,
sus papas, su chocolate, y también metan en el mercado a Dios. Dios, tú me dices todo esto y hay un espacio para ti que debo de entregar en mi iglesia, porque la iglesia vive de lo que tú le das. La iglesia no es una empresa, la iglesia es una escuela donde todos vamos a aprender de los misterios del Señor, y es el camino que nos conduce a salvarnos. El camino es Cristo, pero la iglesia es el medio que nos enseña a cómo poder caminar bien en este mundo temporal y poder encontrarnos en la vida con el Señor allá en el cielo y en la eternidad. Por eso hoy lo que donamos hay que cambiar esa metodología o cambiar esa idea. Hoy nuestra ofrenda es una ofrenda ¿qué? Espiritual. No es la limosna que usted echa en la iglesia, no. Es la ofrenda que usted echa porque ama, porque quiere. Y es la respuesta al agradecimiento a Dios. A Dios lo amamos porque Él nos ama. Primera de Juan capítulo 4. O el Evangelio de San Juan en el primer capítulo. Tanto amó Dios al mundo que le entrega a su propio Hijo. O Filipenses capítulo 2. Cómo el Señor entrega su vida, la asume como siervo, como esclavo, y se dona Él entero para nuestra salvación. Es que la donación máxima es entregar nuestra vida. Y Jesús, dice la palabra hoy en la segunda lectura a los hebreos, Jesús se ha entregado todo. Todo Él se ha entregado por nosotros, por nuestra salvación. Es la donación máxima que ha hecho Dios al mundo a través de su Hijo querido. Se entrega en la cruz, en el sufrimiento, y padece todo ese sufrimiento por ti y por mí, para rescatarnos del pecado y llevarnos a la salvación. Por eso se entrega en la Eucaristía, se entrega en la oración, se entrega todo Él, todo. Jesús no reservó nada para Él. Todo lo ha entregado el Señor por ti y por mí. Por eso hoy la eternidad existe, la redención existe. Por eso hoy Jesús, como cabeza, abrió la puerta del cielo para que nosotros podamos ir por esa puerta y poder encontrarnos con Dios cara a cara. Hoy el Señor pues nos invita a eso, también a donar un poco, no todo, porque ya Jesús no lo dio todo, 100%, pero algo tiene que haber en el corazón. Ese amor a Dios tiene que ser expresivo. Así como tú amas a una persona y lo expresa, una florecita, le lleva un ramo de flores, en fin, la conquista. ¿Usted cómo conquista a Dios? Ahí está. ¿Cómo conquistamos a Dios? Es una manera de conquistar al Señor. Nos dice la palabra. Nos dice hoy la palabra a través de sus mensajes. Por eso hoy les digo, nadie debe presentarse ante el Señor con las manos vacías, nos dice la palabra. Conclusión, ahí está en la pantalla. En estas lecturas vemos que la generosidad la mide el Señor, no porque lo que se dé sea mucho o poco, sino por cuánto significa lo que se da. La limosna a los ojos de Dios tiene un valor relativo de cuánto nos estamos desprendiendo y con qué confianza lo entregamos. La limosna implica darse uno mismo, y para darse uno mismo habrá renuncia o privación de algo que necesitamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.